Estado de Derecho y Derechos Humanos. La ponencia de esta mañana versa sobre la política criminal y derechos fundamentales. Me permito dar una breve lectura de su reseña curricular. Doctor Julio César Cala, investigador nacional, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, del 2001 a la fecha. Invitación para ser miembro del número de la Academia Mexicana de Criminología en el 2013. Ha impartido los siguientes cursos, como es el de Criminología Aplicada y Victimología en la Universidad Autónoma de Guerrero en el 2013. Impartición del curso Política Criminal en la Universidad Autónoma de Guerrero en el 2013. Impartición del curso Delito, Teoría y Prevención Social y Participación Ciudadana para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, desarrollado en la Universidad Iberoamericana de León en el 2013. Ha impartido las siguientes conferencias y ponencias. Entre estas destacamos el estado de la criminología en México en la Universidad de Orleans, Francia, en el año 2013. El impacto social de la inseguridad pública en la frontera México-Estados Unidos. Narcomenudeo, en el tercer foro binacional del Cuerpo Académico de Entorno Social e Inseguridad Pública en la Universidad Autónoma de Baja California en el 2013. Desafíos en el sistema de justicia penal en el Congreso, el futuro de la investigación jurídica en México, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el año 2013. Sus investigaciones recientes, entre estas destacamos las siguientes: asesor de proyecto detrás de los temas normativos indígenas de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del INAH 2013 a la fecha. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia en el municipio de Guanajuato, en convenio con la Universidad de Guanajuato y la Dirección General de Seguridad Ciudadana en el municipio de Guanajuato en el 2013. Modelo de cultura de la legalidad en el Estado de Guanajuato en colaboración para el Centro de Estudios para la Investigación en Justicia y Democracia en 2012. Diagnóstico local sobre los contextos y procesos sociales de la violencia y la delincuencia en el Estado de Guanajuato para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el 2012. Algunas publicaciones más recientes, entre estas se destacan: autor del artículo internacional de la pena, las consecuencias jurídicas del delito, en la revista editada por la Universidad Federal de Santa María, volumen 2, Río Grande do Sul. Coordinador del libro Violencia y Modernidad sobre medios, sistema penal, derechos humanos y percepción ciudadana por la Universidad de Guanajuato en el 2012. Autor del libro Estrategia Policial, Inseguridad y Utilización por la Universidad de Guanajuato, Facultad de Derecho y Administración Pública, Instituto de Ciencias Penales de Guanajuato en el 2008. Capítulo del libro González Plasencia, Luis y Cala, Julio César, un modelo para la medición integral de la inseguridad. En aproximaciones empíricas al estudio de la inseguridad. Estos estudios publicados por la editorial por Rubén. Sea usted bienvenido nuevamente, doctor, a esta su casa. Vamos a iniciar en uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la invitación por múltiples motivos. Primero, porque me van a permitir compartir algunas ideas que he estado rumiando en los últimos años. Segunda, porque vengo a una institución que siento como mi casa, aunque nunca he sido profesor e investigador de aquí, pero bueno, he venido a participar en la vida académica de esa institución. Tengo grandes amigos ya de mucho tiempo atrás y he visto a otros grandes amigos que en estos eventos es donde coincidimos. Les agradezco mucho la participación. Por supuesto, tengo a mis maestros que los aprecio. Voy a referirme brevemente sobre política criminal, sobre todo porque recientemente, bueno, es uno de los temas que me interesan, pero recientemente en una conferencia precisamente ayer en la Salle del Bajío, a otro evento al que me invitaron, hacían una distinción entre política criminal y derecho, lo cual creo que no es, la distinción en la que se presentó, creo que no es la más afortunada. Y sobre esto quiero hablar, sobre todo la vinculación que tiene esta con la obra de Tornayoli, el garantismo, los derechos fundamentales, los derechos humanos y el cambio de paradigma, ¿no? Al margen, pues, de las consideraciones que podríamos hacer desde otra perspectiva. Bien, la política criminal es una política pública, eso es importante, creo que no podemos hacerlo a un lado. Ahora, la política criminal tiene un estanco muy específico, creo que no está ni por arriba, ni por abajo, ni al lado del derecho penal, ¿no? El derecho penal, la criminología, la victimología, etcétera, como ciencias que desarrollan conocimiento o que pretenden
en el paradigma de la modernidad, escribir, explicar, predecir, y en su caso, si es posible, controlar un fenómeno, lo que van a ofrecer, y desde una perspectiva a lo mejor muy positivista del asunto, sería ofrecer estrategias analíticas para que el responsable en la materia cumpla su cometido, al margen de las pretensiones de los científicos. Diré, por supuesto, que no creo que un científico por sí mismo pueda ser objetivo y que no tenga fines políticos. Yo creo que sí hay, aunque no se manifieste. Sin embargo, entonces, la política criminal es la decisión del Estado. El Estado, no como el gobierno, sino el Estado, con la definición clásica de la preparatoria, territorio, población y gobierno, que va a orientar la actividad de este aparato público, del aparato público más punitivo, hacia enfrentar, esperemos que sea racionalmente, un problema delictivo. Este es el marco, pero bueno, como entidad política tendremos que fundamentar o argumentar esto en el marco del modelo político-jurídico en el cual nos estamos centrando. Bien, la naturaleza de la política pública y de la política criminal para mí es importante, porque si no, de repente escuchamos ahí conflictos teóricos entre lo que propone la política criminal como política pública y lo que propone el derecho penal. Aquí tendríamos que establecer las distinciones específicas, y voy a insistir sobre esto. La política pública tiene que responder congruente y coherentemente, en la medida de lo posible, al modelo político jurídico del Estado. De otra manera no es posible entenderla. Cada uno de nosotros podrá optar o no por uno u otro modelo. Lo que trataré de aquí sería identificar las congruencias o la consistencia de este propio discurso. La política criminal es aquella parte de la política social de la política social. Aquí yo diría que no es política social, es la política institucional. Sin embargo, bueno, es un profesor importante, ¿no? General del Estado, que se ocupa de la delincuencia, la criminalidad y su prevención y tratamiento. Estos son las preocupaciones decimonónicas de la política criminal y de la criminología, ¿no? Pero hay que ver, bueno, creo yo que deberíamos de identificar exactamente qué sí es lo que puede enfrentar racionalmente y cuáles son despropósitos de la propia política criminal, ¿no? De alguna manera creo que la criminalidad, el delito, bueno, ahí están presentes. Un despropósito de la política criminal tendría que ser la prevención. La prevención no es posible identificarla en la política criminal por lo siguiente. Primero, en un Estado democrático, y tendríamos que subrayar esto, en las democracias, el requisito fundamental para que todo el aparato de justicia penal arranque es ex post. Esto es, primero se rompe el pacto, primero se lesiona el bien jurídico tutelado y posteriormente entra el aparato de tal suerte que la política criminal, como orientadora de esta reacción estatal, tendría que actuar después de, y por definición, la prevención es la modificación en el medio, en el presente, para esperar una consecuencia en el futuro. Esto es, si quiero prevenir algo, hago algo en el medio antes para que después no se presente el evento. Los médicos creo que son los más importantes que nos pueden dar ejemplos al respecto, ¿no? Las campañas de prevención de las enfermedades broncorespiratorias no empiezan en diciembre, ya es muy tarde, no están en enero. La campaña empieza muchísimo tiempo antes para evitar los problemas cuando están el periodo Entonces aquí tenemos un problema. Si la naturaleza de la política criminal es política pública que tiene que ver con la criminalidad, y la criminalidad está definida después de, hay un grave problema, no sé si teórico o epistemológico. No puede algo actuar al mismo tiempo antes de y después de. O actuamos antes o actuamos después. Claro, alguien podría suponer, vamos a actuar preventivamente, vamos a agarrar a Carla antes de que cometa un delito. Eso está bien. Nada más que entonces no argumentemos que estamos en un modelo democrático, estamos en un pleno modelo autoritario. Ahí sí hay congruencia. Pero si decimos que estamos en un Estado, en un modelo, y nuestro Estado no es un modelo político-jurídico que es democrático, entonces esto no es posible. Ni la retención, ni el arraigo, ni la prisión preventiva, ni el propio tratamiento penitenciario. Son despropósitos, son inconsistencias teóricas que las vemos en los resultados que tenemos en la práctica. El tratamiento, como uno también de los puntos importantes de la política criminal, y esto asociado a una de las áreas de interés que tengo, la famosa criminología, ¿no?
El tratamiento ha sido la pretensión biomédica de la tecnología desde el Lombroso hasta la fecha, y seguimos todavía con esas pretensiones. Incluso en la reforma constitucional de derechos humanos, tan bella al principio, en el último párrafo se echó por tierra todo lo que se decía, porque dice en los dos últimos renglones, con el propósito, con el ánimo de que el sujeto no vuelva a delinquir. Eso es hablar de tratamiento, hablar de prevención. En un Estado democrático eso es algo que no le incumbe o no tiene por qué competirle al Estado. Tendríamos que hablar también al respecto de cuáles son las orientaciones, si no de la teoría de la pena, ahora de las consecuencias jurídicas del delito, porque parece ser que las consecuencias jurídicas del delito no solamente es la pena, sino existen algunas otras posibilidades que puedan resolver más adecuadamente los problemas que el sistema de justicia penal no ha resuelto y que generalmente lo hacen, incrementan la espiral de la violencia. Esta disciplina puede ser entendida como una actividad propia del Estado o como una actividad científica. El asunto de la actividad científica es integrar y decidir hacia dónde se van a caminar las acciones del Estado, ¿no? Bien, ese es por un lado. Por otro, ya dijimos, bueno, considero que la naturaleza de la política criminal solamente es una política pública. No puede haber política criminal privada, ¿no? Como no puede haber policía privada, ese es también un despropósito. Y suponer que hay en este sistema cuestiones privadas, tendríamos que tener mucha atención en examinarlo y en repetirlo, porque el discurso también hace sentido, ¿no? Ya lo decía el doctor hace un momento, si el discurso hace sentido, nosotros en el mundo social, los problemas a los que nos enfrentamos son creados por nosotros mismos, no existen como tales en la naturaleza, existen y tienen vigencia porque nosotros hemos decidido, o el sistema en el que estamos ha decidido que así sea, ¿no? Cuando un león se traga a sus cachorros porque la leona floja no salió a cazar, no hay ningún problema ético ahí, ¿no? Y si la leona no se pone lista, se la traga también si el león tiene grandes problemas. Si esa conducta animalesca la trasladamos a los seres humanos, tenemos grandes conflictos, ¿no? Bien. Rápidamente, porque no es el propósito de ver la elaboración de las políticas públicas, pero sí para identificar algunas cuestiones, ¿no? Es identificación y definición de problemas. Los problemas los vamos a identificar como sociedad y vamos a definir estos mismos problemas, ¿no? Aquí tenemos una consideración importante que quiero subrayar. Estamos en un país poliétnico y policultural. La definición que hagamos de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable no depende solo de lo que occidentalmente decidamos que así sea. Existen muchas comunidades que tienen, voy a usar el término, no me complace mucho, pero usos y costumbres diferentes, y parece ser que nosotros en una democracia donde queremos ser democráticos e inclusivos estamos imponiendo nuestras formas de identificar y resolver conflictos, entre ellos los penales, que es lo que a mí me interesa. Sin embargo, esto en estricto sentido contradice la propia postura democrática. El conflicto que tendríamos que resolver sería probablemente un asunto de arquitectura constitucional donde podamos hacer compatibles ambos elementos. Desde una perspectiva muy clásica, muy tradicional, sería imposible integrar ambos elementos porque son mutuamente excluyentes. Parece ser que, si reflexionamos un poco, no son mutuamente excluyentes, sino al contrario, podríamos establecer algunas estrategias de inclusión, fundamentalmente desde el concepto de los derechos fundamentales. La descripción de las condiciones del ámbito de acción de la política pública. Particularmente en los últimos años lo que me ha interesado es estos ámbitos de acción de la política pública, es en el terreno de la política criminal, hasta donde Occidente, el sistema federal estatal, puede intervenir en asuntos para resolver problemas penales donde están involucrados indígenas. ¿Estaríamos a favor o no, o en qué circunstancias de la competencia plena de las comunidades indígenas, ¿no? Porque el gran problema es cómo vamos a dejar que un grupo de indígenas resuelva sobre el hecho jurídico de un homicidio cuando el indígena no estuvo en su comunidad. No es tan fácil, es muchísimo más complejo lo que tendríamos que enfrentar. Y bueno, hay algunas otras características que son necesarias considerar en la elaboración de la política pública, que de repente en la política criminal parece ser que como Estado no estamos considerando adecuadamente, ¿no? El análisis de las proposiciones es viable. O sea, el sistema de justicia penal en realidad enfrenta adecuadamente los problemas a los que nos estamos enfrentando o solamente incrementa estos problemas, ¿no?
En alguna ocasión, ahorita ya es el doctor Sósimo, de origen nahuatlaca, del estado de Puebla, hablando yo sobre teoría de la pena y sobre las consecuencias jurídicas del delito, levantó la mano aquí. En aquel tiempo estaba estudiando la maestría y ahorita es doctor por la universidad. Afortunadamente la UNAM, en ese caso, aceptó el español para Sósimo como segunda lengua para poderse doctorar, porque argumentamos que su primera lengua era la nahuatlaca, no tenía por qué estar otra, pero bueno, este es un dato cultural, ¿no? Me decía en aquel tiempo, cuando todavía no estaba de moda en el discurso académico y jurídico nacional la composición, la mediación y todo esto. Decía, mire, yo no sé cómo le hacen aquí, no lo entiendo, pero en mi pueblo, si hay un problema, se junta el Consejo de Ancianos y decide. ¿Y qué haría en el supuesto caso de que hubiera un homicidio? Desde primero, no lo meteríamos a la cárcel, así como ustedes hacen, porque primero ya hay un muerto y hay una familia que no tiene quien lo mantenga. Si meto a a la cárcel, va a haber otra familia que no tenga quien los mantenga, entonces va a tener una familia desamparada, tenemos dos. Digo, ¿y qué harían? Dice, pues no sé, habría que preguntarle a los ancianos, pero supongo que pondrían a trabajar a este señor para que mantuviera a su familia y mantuviera a la familia del muerto. Le digo, ¿y no te hace exagerado? Y me dice, ¿y a usted no se le hace exagerado que haya matado al otro? No, pues sí. ¿Y hasta cuándo mantendría a los hijos? Hasta los 14 años. ¿Por qué? Porque a los 14 en esa comunidad tienen que valerse por sí mismos. Y a la viuda, pues hasta que se muera. ¿Por qué? Porque a la viuda la iba a mantener al que mataron hasta que ésta muriera. Digo, ¿y no crees que haya problemas de derechos humanos ahí? Dice, no sé, lo único que sé es que nosotros, si tenemos un problema, en lugar de generar dos como ustedes, nos quedamos con uno. Que es problemático, sí, que tiene problemas, sí, pero así lo haríamos nosotros si no se entera Occidente, porque entonces tendríamos problemas. Desafortunadamente la mediación entró en el ámbito nacional por influencia de artículos y de papers extranjeros, ¿no? Pero prácticas similares y con el fundamento específico lo teníamos ya en nuestras culturas originarias, pero bueno, vamos, así es esto de la modernidad, ¿no? Análisis de la coherencia. Al margen de lo que podríamos decir, tendríamos que hacer un análisis, bueno, examinar si son coherentes y congruentes los propósitos o los principios de la política pública con lo que estamos haciendo, ¿no? La prisión preventiva en un modelo democrático, y no solo a la luz de los derechos fundamentales, sino a la luz de la propia dogmática penal, a la luz del desarrollo de la teoría de la pena o de las consecuencias jurídicas del delito. Seguimos pensando que la pena privativa de libertad es la más importante y además es la única, y sobre todo que esa es el medio para redactar a delincuentes. La redacción de delincuentes es una agresión fundamental a los derechos humanos. Tendremos que reconsiderar en estos modelos cuál es el uso o cuáles son las pretensiones incluso de la famosa pena privación de libertad, la famosa cárcel, ¿no? Rápidamente diríamos, ¿con qué argumento el Estado decide que lo que yo hice está mal al grado tal que tengo que cambiar mi forma de ser? Si estamos en un sistema de respeto, lo más que pueden hacer es que si creen que los estoy lesionando, me sancionen, pero hasta ahí. Tendríamos que castigar al sujeto por lo que hace, un derecho penal de acto, y no por lo que es un derecho penal de autor, que son consecuencias de principios y de postulados decimonómicos. Cuando pensábamos que el análisis biomédico de la conducta del ser humano podía explicar las conductas sociales de los propios seres humanos, ¿no? Lo que, bueno, es la historia de nuestra. La política criminal tiene que ver con el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No hay posibilidad de entenderlo de otra manera, como cualquier política pública. Quien pone las reglas del juego en este esquema, en los esquemas de los estados contemporáneos, pues son estos señores. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Estos señores no forzosamente tienen que tener algún expertise en el área que están legislando. Son representantes públicos, ¿no? Representantes sociales. Tendríamos que buscar un mecanismo, y sé que existen las secretarías técnicas que apoyan científicamente o asesoran a los diputados y a los senadores, pero tendríamos que reconocer que mucho de esto sobre lo que están legislando, pues lo hacen a su buen leal saber y entender. Bueno, es imposible que conozcan a fondo todas las materias sobre las que legislan. Por eso luego tenemos las legislaciones en las cuales que tenemos contradicciones brutales. Después está la parte que se ejecuta y la parte que resuelve controversias. Si estamos hablando de política criminal, los mismos principios que orientan la creación de las reglas tendría que aplicar
para la aplicación de estas y, en caso de que exista controversia, los criterios de esto, porque si no, entonces estamos, en lugar de entablando un diálogo, monólogos colectivos. Los legisladores hablan por su lado y creen que se entienden, ¿no? El Ejecutivo actúa por su lado y cree que está haciendo lo que es la norma, y el aparato judicial resuelve controversias suponiendo que está atendiendo esto, y de repente, de veras, pueden ver sentencias donde decimos, esto lo hicieron 5 personas diferentes, porque hay 3 párrafos que no concuerdan, y los otros 4 igual, y eso, bueno, los seres humanos somos capaces de eso y muchísimo más, pero tendríamos que exigir mayor consistencia, ¿no? El objeto de la política criminal tendría que estar exclusivamente centrada en la actividad delictiva. No estoy diciendo que no tengamos que hacer prevención, por supuesto que tendremos que hacer prevención, pero preponderantemente la prevención no tiene por qué ser un ámbito de acción de la política delictiva. Fundamentalmente porque lo que ya referí, el sistema de justicia penal, que es a donde impacta esto, actúa en un estado democrático después de, y la prevención es antes de. Más o menos el esquema sería, si quiero prevenir amputaciones por pie diabético, no le voy a pedir al cirujano que sea el que haga la prevención. La prevención está fuera del quirófano, está muy lejos del quirófano, está con la escuela, en la escuela con el profesor de primaria, está con la mamá para que hagan ejercicio, con el papá para la dieta. Ahí está la prevención del pie diabético. Ya cuando llegamos con el cirujano, que si no me apuntan el pie se me cae y la pierna me gangrena porque voy a abrir, ahí no hay prevención que valga, a menos que creamos que digamos, voy a prevenir amputándote esta pierna, que te amputen la otra que te mueras. Bueno, vamos, pero eso en estricto sentido no es prevención de la amputación de la pierna. Tendríamos que hablar de eso al respecto. La criminalidad y la delincuencia. Otro asunto importante es que esto es una definición social. La definición del delito, que sería lo que a nosotros nos importa, es una convención sociopolítica, ¿no? Nosotros decidimos qué cosa es delito y qué cosa no es delito. Consecuentemente, tendremos que tener mucho cuidado en decidir qué es esto. Insisto, sobre todo porque estamos en un estado que es poliétnico y policultural. No estoy diciendo que cada quien haga lo que tenga que hacer, pues igual a lo mejor no pasaría nada, pero bueno, ese es un comentario que se me ocurrió ahorita, ¿no? No podemos imponer pautas conductuales forzadamente porque, como decía el doctor hace un momento, el efecto decreto no existe para la sociedad. Podremos hacer las leyes que queramos. Si socialmente perseguimos otros fines o tenemos otras dinámicas, el efecto decreto se queda en el papel y nosotros como sociedad hacemos todo lo que queramos. Un ejemplo, durante mucho tiempo fumé y siempre quise dejar de fumar y todo. Dejé de fumar cuando me dieron 4 infartos, dije, aquí sí ya no. O sea, al margen de la campaña, al margen de que tenía que salir de mi salón para fumar, al margen de que después de eso yo decidí por esto, pues, las campañas, las multas, los regaños, en mí no hicieron efecto. Le he preguntado a otros fumadores y parece ser que los que han dejado de fumar ha sido porque han tenido graves problemas de salud. Conozco pocos fumadores que no hayan recaído y que hayan dejado de fumar, pero bueno, por ahí sería más el asunto del efecto de... Insisto, otro problema es la prevención del que ya comentamos y el tratamiento. El tratamiento tendría que ser forzosamente solamente un tratamiento jurídico. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito? Y pensar no solamente en la cárcel, y que en caso de que existan consecuencias punitivas, consecuencias de teoría de la pena, tendríamos que atender a los principios generales de los derechos fundamentales. El principio fundamental es el principio de mínima lesividad. La pena más grande que tengamos que estemos obligados, en las circunstancias del caso, a imponerle a un sujeto, tendrá que ser aquella que lo lesione lo mínimo posible. Para eso tendremos que acudir a los expertos en las ciencias de la conducta, que nos podrán decir, en estas circunstancias, lo más que puedes meter a un sujeto a la cárcel será, no sé, 4 semanas, 8 años, no sé, ellos son los que intervienen, al margen de lo que crean los criminólogos, y con todo respeto, al margen de lo que consideran los señores legisladores, siempre y cuando no tengan experiencia o expertise en esta área, ¿no? El objeto es la actividad delictiva, ya lo habíamos comentado, bueno, ya les comenté esto, el delito es una construcción social y es una consideración política vigente en un tiempo y un espacio específico. Luego entonces también tendremos que pensar que las sanciones para aquellos sujetos que cometen estas conductas tendrán que tener consideraciones similares.
Si el padre de la patria o la facción del padre de la patria no hubiera ganado, Hidalgo no sería el padre de la patria, no sería un gran traidor, pero como ganó, pues entonces es el padre de la patria. Un mismo hecho, dependiendo de las consideraciones políticas en las que se inserte, puede ser altamente valorado o altamente desvalorado, ¿no? Al margen de lo que piensen de Castro, es exactamente lo mismo, ¿no? Problemas con la tecnología, ahí se ve la brecha generacional, por supuesto. Ya lo habíamos comentado, ¿no? La intervención del medio es tener presente con el propósito de modificar el comportamiento que tú debes ver. Por definición, ahí dice disculpe, por definición, la prevención es a priori, no es. En los estados democráticos la intervención penal es la última ratio. Esto es también muy importante. El sistema de justicia penal interviene cuando ya no existe ninguna otra posibilidad de intervención estatal, de intervención institucional. Si abusamos y hacemos primera fase ante cualquier problema al sistema de justicia penal, el grave problema que tenemos es que después ya no hay con qué intervenir. Si en la primera de cambio le amputamos la pierna al sujeto, después ya no hay posibilidades. ¿Por qué no, aunque sea muy caro, aunque sea costoso, tratar de curarle la uña infectada, tratar de salvarle el pie igual y no se lo amputamos? Porque si de repente decimos es más fácil o más barato amputarle el pie, pues ya perdimos todas las posibilidades de intervención, ¿no? Sin embargo, creo que vamos a llegar a donde está, no que me interesa fundamentalmente, está la construcción. Aquí la crítica es la política, previene la política criminal. ¿En qué sentido? No solamente los problemas teóricos apuntados, empíricamente, si tuviera éxito el modelo, tendríamos resultados en la realidad. Resulta ser que la prevención, por lo menos, yo no tengo datos, y si saben dónde me avisan, para identificarlos, ¿no? Hay un montón de reincidencias, se incrementa más el delito, se incrementa más la violencia, estamos más preocupados, pero seguimos insistiendo en un modelo como el que tenemos aquí presente, ¿no? Las orientaciones de la política criminal son muy elementales. Nosotros estamos ahorita en las maximalistas, esto es todo el rigor de la ley para los delitos, y todo el rigor de la ley parece ser que tiene más problemas que otros, ¿no? Hay otras posturas que son minimalistas, es regresar a los orígenes del derecho penal. El derecho penal, el justicia penal, fue creado históricamente o surgió como una reacción institucional para minimizar el ejercicio de la violencia individual. Esto es una posición contractualista, si ustedes quieren, sí pues, pero así fue históricamente como nació, ¿no? Y la otra es el abolicionismo, que pretende, si el derecho penal no ha resuelto los problemas y genera más problemas de los que enfrenta, pues lo más racional es hacerlo a un lado y buscar algunas otras alternativas. Cada uno de ustedes decidirá por dónde estamos, pero lo que sí es evidente es que si invertimos la espiral de la violencia, generaremos menores costos sociales y menor presencia de la propia violencia. Fundamentalmente, creo yo, que tenemos que también identificar la consistencia entre la teoría del delito, que cada vez es más garantista, y además, esto es importante, el desarrollo teórico de la teoría del delito, la teoría de la pena y la teoría del proceso, por alguna extraña razón, van acompañados de una orientación política. No se puede desarrollar una teoría del delito sin un presupuesto político. No se puede desarrollar una teoría de la pena o de las consecuencias políticas del delito sin un presupuesto político, y lo mismo en el otro. De tal suerte que lo único que tendríamos que hacer, que ya es mucho, sería tratar de ser coherente, para después saber si en realidad queremos eso que se está presentando. Porque con las mezcolanzas que tenemos no sabemos, por lo menos yo de repente me pierdo, y no sé qué es lo que pretende el Estado mexicano, que no hay gobierno en el Estado mexicano. Porque en su momento, hace 10, 14 años, cuando se hicieron las primeras entrevistas a la ciudadanía respecto de las condiciones de inseguridad en México, las propias personas decían que entre el ejército para resolver el problema. Todavía hace 15 años tenía mucha credibilidad el ejército. Actualmente creo que ya bajó de una manera importantísima, porque el gobierno le hizo caso a la ciudadanía y metió el ejército 3x4. Revisemos por favor el texto del artículo de Gonzalo, de la muerte tiene permiso, nexos, dirección electrónica 2011, y veamos
en realidad las consecuencias o los efectos del combate frontal del gobierno mexicano al narcotráfico. Donde se hicieron estas actividades se incrementó totalmente el número de muertos. Donde no intervino el ejército, sorpresa, no se incrementó la actividad delictiva. Incluso en algunas regiones, bajo coincidencia, en 5 regiones de la República, igual, pero fue coincidente a favor y también en contra. Ustedes saben más que esto, de esto que yo, pero bueno, en teoría de delitos el causalismo, el finalismo, la teoría de imputación objetiva, pero sobre todo las consecuencias políticas al respecto, diríamos, las consecuencias político-criminales, el acercamiento o el distanciamiento que podemos hacer al aplicar esto desde un punto de vista de un modelo político-jurídico específico, desde las democracias, por supuesto, ¿no? Funcionalismo en funcionalismo, me estoy refiriendo, entre otros, a la teoría de la imputación objetiva como un discurso teórico muchísimo más garantista, por lo menos a primera vista a mí así me parece. Todo esto, bien, bueno, esto ya lo vimos, también hay grandes problemas, ¿no? De los grandes rubros en los que podemos ver la famosa teoría de la pena, que ahora ya no las consecuencias políticas del delito, por un está la prevención, que en ninguna, ni en su prevención general, ni en especial, ni en la positiva o negativa de cada una de estas, ha dado muestras de tener un impacto en el sentido que quien está legislando así lo prevé. Y sobre todo, los fundamentos son en un principio decimonónicos y en otros desfasados de las condiciones, si no industriales, sí, pues no tan agrestes que tenemos en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, no somos un país tecnológicamente desarrollado, pero tampoco somos un país eminentemente agricultor, ¿no? Y las relaciones sociales también se han modificado. Son brevemente algunas de las críticas, ¿no? Y la famosa retribución también, si vamos a ser retributivos también, nada más que con límites, ¿no? Como en la reforma última, en el artículo del 2008, en el artículo 22, tendría que ser la pena proporcional en el principio de lesividad mínima y proporcionalidad de acuerdo a la ponderación arbitraria, por supuesto, porque es arbitraria, que hagamos como sociedad del bien jurídico tutelado y después de la ponderación de la lesión a ese bien jurídico tutelado. Entonces, una doble ponderación. Primero, ¿qué tan importante para mí es o qué tan trascendente como sociedades para mí este bien jurídico tutelado? Y secundariamente, ¿cuál es la magnitud de la lesión a ese bien jurídico tutelado? Y una vez que hacemos eso, tendríamos que establecer la lesión mínima. Actuando con esto, por alguna extraordinaria razón, el Código Penal se va a hacer muy pequeño y las sanciones también se van a reducir de una manera importante. Y parece ser que eso tiene incluso psicológicamente mayor efectividad en la modificación conductual de las personas. Por lo menos intuitivamente así lo hacemos, porque la aceptación de la norma generalmente, ya lo decía el doctor hace un momento, voy a tomar en el caso del transporte, por lo menos en mi caso y en muchos que he platicado, funciona así. Nosotros respetamos el límite de velocidad por un ejercicio rápido e inconsciente de costo-beneficio. A ver, es una carretera, es de noche, está lloviendo, no conozco la carretera, mi coche está mal, traigo llantas malas, por muy imprudente que sea, no me voy muy rápido. Es una carretera que conozco, está en buen estado, mi coche es nuevo, es de día, no está lloviendo, me superurge llegar a un lugar porque si no voy a tener un grave problema de conciencia durante 2 años, no me importa el federal, porque si me alcanza, espero que me alcance para que no me mate yo por ahí, si me alcanza y le explico, el propio federal me va a llevar a donde vaya y después me va a cobrar lo que me tenga que cobrar. Entonces, respeto la norma, no por la norma misma, sino en las condiciones generales, respecto de lo que yo considere más importante, ¿no? Por mucho que quiera ir a ver a mi pareja sentimental en las primeras condiciones, despacito. De la otra parte, si se me está muriendo un familiar y puedo llegar con relativas condiciones de seguridad, voy a violar cualquier disposición. Yo, ustedes lo sé. Veamos o hagamos el ejercicio. ¿Por qué cuando no está el federal hay un montón de gente que se va ahí en la carretera a exceso de velocidad? Pero hay muchas otras personas que solo van un poco más arriba del exceso de velocidad. La mayoría vamos al 10-15% arriba en ausencia de los policías. Hay muy poquitos que van a 180, etcétera. Y cuando era federal, todo el mundo, ¿no? Exactamente al límite en lo que nos damos la vuelta. Es algo que creo que
tendríamos que identificar. Si me ayuda el compañero que estaba ahí, porque algo le apachurré aquí, que ya se hizo chico eso. Bueno, seguimos. Muchas gracias, compañero, es muy amable. Bueno. Muchas gracias. El fundamento donde quiero, donde hasta el momento estoy tratando, y les decía al principio de mi plática, que estoy rumiando esto es porque todavía no tengo claramente hacia dónde va a desencaminar esto. Ahorita los problemas trato de resolverlos con el único asidero que se me hace hasta el momento el más garantista, ¿no? Pero bueno, las teorías unificadoras, aquí hay un gran problema. Por definición, las teorías que hemos visto se establecen entre preventivas o retributivas. Es agua y aceite. Y en el asunto de la teoría de la pena, las emociones nomás no funcionan. O queremos retribución o queremos readaptación, ¿no? Con las críticas de cada una de ellas. No puede existir una, teóricamente hablando, que acepte las dos cosas porque son mutuamente excluyentes. No puedo rezarle a Dios en la mañana y rezarle al diablo en la noche. O me voy con uno o me voy con otro, o soy de ninguno de los dos, ¿no? Sería una crítica importante, por supuesto, que es criticar a uno de los grandes del derecho penal, pero bueno, él hace teoría de la pena, él hace teoría dogmática, no hace teoría de la pena. De todas maneras, está bien controlado. Todo es, la teoría gnóstica es un poquito del evolucionismo, ¿no? No hay justificación alguna para las consecuencias, para la teoría de la pena. Luego entonces busquemos algunas alternativas más adecuadas para enfrentar los problemas que no ha resuelto el sistema de justicia penal. Uno de los representantes, yo diría que el más importante que habla al respecto es Zaffaroni, ¿no? El fundamento de la crítica que estoy haciendo, o el asidero de la crítica que estoy presentando, tiene que ver con los orígenes del contractualismo. El derecho penal contemporáneo es hijo de la modernidad, ¿no? El Estado contemporáneo es hijo de la modernidad, ¿no? Con mayores beneficios, con menores, pero creo que estamos hablando de la red pública, ¿no? A ver, el derecho, creo yo, y este es un yo creo personal, surge de la formalización del pacto político. Un ejemplo que me llena mucho aquí, que siempre me ayuda, es el nombre de nuestra Constitución, se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero nos pusimos de acuerdo y en el momento de formalizarlo, en ese momento se crea el Estado y la norma máxima. Y con esto aparentemente se resuelve el gran problema que señalo de cuál es la norma fundamental. No hay una norma arriba de la Constitución. Arriba de la Constitución hay principios y acuerdos políticos que no son instrumentos. Pero bueno, y de ahí surge entonces la Constitución y después sigue el derecho, el propio Estado ahí. Algo importante que creo que es el fundamento. El pacto social deviene de una convención entre pares. No podemos nosotros firmar un pacto social, un acuerdo social, si no nos consideramos como requisito indispensable iguales. En la administración pública, he trabajado mucho tiempo en la administración pública y muchos de mis autoridades, de mis jefes son docentes y por ejemplo, ahorita estamos en proceso de evaluación de su cuerpo académico, ustedes saben, los profesores saben a qué me refiero, los adultos probablemente sepan, y antes de venir la directora de la división donde yo soy profesor me citó a acuerdo, ¿no? Muy amablemente, pero yo no acuerdo con la directora ni la directora acuerda conmigo. Cuando yo voy con un superior me da instrucciones y no más, yo sabré si las acato o no las acato. Cuando yo le doy instrucciones a mi asistente, no acuerdo con mi asistente, le digo tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, y se hace. Yo solamente puedo acordar con mis pares, puedo acordar con un profesor porque somos pares, pero si tengo una autoridad no hay posibilidad política del acuerdo. El acuerdo solo se da entre pares. Si queremos hacer un pacto, tengo que considerar a los demás como pares, como iguales, porque si no, no existe posibilidad lógica de que nos pongamos de acuerdo. Bien,
Si esto es así, bueno, aquí el fundamento sería el fundamento kantiano, somos iguales porque somos sujetos racionales, ¿no? Sería el fundamento, pero bueno. Entonces, derivado del pacto, la Convención entre Pares, con la formalización del Estado, se encuentra la respuesta histórica al anhelo de conciliar con fundamento de la razón la libertad del hombre expresada en un contrato. Esto es importante. Firmamos el pacto fundamentalmente para dos cuestiones: una, seguridad personal, y seguridad de nuestros bienes. Los contractualistas decían que salimos del estado de naturaleza donde el más violento era el que ejercía el poder. Pues a lo mejor es una ficción, porque ahorita todavía el más violento es quien ejerce el poder. Revisen las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU y platíquenme después, cuando cortan el dinero los gringos, qué pasa con las decisiones de la ONU, ¿no? O platíquenme qué pasa cuando en la Comunidad Europea alguien decide que está en contra de lo que decide Alemania o Francia, al margen de lo que después decida. En la Comunidad Europea los pasaportes no son iguales. El pasaporte alemán no va en lo mismo de la frontera alemana que el pasaporte español. Quien haya estado por allá, y si vamos los mexicanos morenos como yo, valen menos porque me sacan de la fila y ya se me analizan mis cosas. Aun y cuando se supone que no requiero visa para estar en Alemania más de 3 días. Bien, pero se supone que somos iguales, ¿no? Algo importante en el pacto ilustrado: la crítica a la tradición como fundamento de autoridad y a cualquier otro contenido no generado por la razón, así como la conexión del conocimiento y su empleo para mejorar la vida del hombre, son los distintivos del iluminismo, y creo que siguen presentes todavía, ¿no? Nuestras decisiones todavía las argumentamos en términos, por lo menos tratamos de argumentarlas en términos de qué es lo más racional en estos términos, ¿no? Y en ocasiones definimos modernidad en estos términos y no como sinónimo de un incremento del desarrollo tecnológico que tengamos. Son los 4 elementos o los 5 elementos que propone Kant para identificar las posibilidades del acuerdo, ¿no? Identifica por qué en unas partes no puede haber acuerdo y en otras partes sí, ¿no? Dice: de los 4 supuestos presentes, la primera relación jurídica del hombre con seres que no tienen derechos ni deberes no existe, porque son privados de la razón, que no nos obligan y respecto a los cuales no podemos ser obligados. La relación del hombre con seres que tienen derechos y deberes es la única que existe, o sea, con nuestros padres. La relación jurídica del hombre con seres que no tienen más que deberes sino derechos, tampoco hay posibilidades de acordar, ¿no? Porque son los siervos y los esclavos, ¿no? La relación jurídica del hombre con un ser que no tiene más que derechos, sin deberes, tampoco existe, insisto, pues porque es Dios, no puedo obligar a Dios a que se comporte de acuerdo conmigo, ¿no? A que pactemos. De alguna manera, incluso creo que Rawls por ahí también algunos elementos al respecto, pero bueno, apegándome a lo que refiere Ferrajoli, es la postura en la que estoy presentando esto, ¿no? La legitimación de la autoridad de los doctores, sino la autoridad de la fuente de producción, no es la verdad sino la legalidad. Es el primer estadio, el primer modelo donde la ley, o lo que tiene que ser, es lo que está escrito en la ley. Recuerden, antes decíamos derechos o garantías en el marco de la Constitución. Ahora es exactamente al revés. La Constitución tiene que estar en el marco de los principios, no de los derechos humanos, sino de los principios de los derechos fundamentales. De tal suerte que aquel derecho humano que no esté contemplado en la Constitución, pero que esté en algún tratado, independientemente de lo que sea, tendrá que ser obligatorio para todos. Se cambió la jerarquía normativa, ya no es por la fuente de producción, no importa dónde esté, es qué tan cercano o qué tanto puede ampliar la esfera de ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? No es la sustancia, es decir, la intrínseca justicia, sino la forma de los actos normativos. El primer estadio que refiere Ferrajoli con el consecuente paradigma normal. El neo-jus positivista, el famoso Estado constitucional de derecho o Estado constitucional. Aquí lo importante es que la legitimación ya no depende solo de la forma de producción, sino también de la coherencia de sus contenidos con los principios constitucionales. Y aquí tendríamos que regresarnos. Creamos el pacto social para tener seguridad en mi persona y en mis bienes. Entonces, cualquier producto de este pacto tendrá forzosamente que estar orientados a cubrir mis necesidades personales, mi seguridad personal y la de mis bienes y la de mis seres. De otra manera, sería tanto como aceptar consecuencias de algo para lo cual no creamos la norma. Entonces, la política criminal, incluso en este caso, tendría que atender, o no tendría,
tiene bajo este esquema que atender estos principios. Y fíjense, no solo disciplina, esto es de Farayoli por supuesto, no solo disciplina las formas de producción legislativa, sino que impone también a esta las prohibiciones y obligaciones de contenido. Sin meternos en problemas del Tribunal Constitucional, pero ahora los legisladores ya no pueden legislar lo que decidan, tendrá que circunscribirse a los principios constitucionales, porque entonces tendremos graves problemas, ¿no? De los derechos sociales cuya violación genera antinomias o lagunas que la ciencia jurídica tiene el deber de constatar para que sean eliminadas o corregidas. La reforma de los derechos humanos es un paso importantísimo al respecto, ¿no? Los grandes problemas que hemos tenido, y ya he dicho que ya se pusieron, son entre otros la inflación legislativa y la disfunción del lenguaje, ¿no? Con la consecuente pérdida de certeza entre eficiencia y disminución de garantías. Aquí teníamos que hablar de derechos. El futuro del Estado de Derecho es una metagarantía. La política criminal tendrá que estar así, donde otro de los principios importantes es que los avances que tengamos son irretroactivos. Una vez que ganamos un derecho fundamental, no podemos echarlo para atrás. Por ejemplo, no podríamos en este esquema, aun y cuando le preguntáramos a todas las personas si quieren la pena de muerte y todos dijeran que sí, no podríamos legislar, porque una vez que hemos ganado este derecho no podemos ir para atrás. Y otro punto importante, en este esquema democracia no tiene nada que ver con consensos. Democracia es aquello que tiene que ver con la ampliación de los derechos de las personas, de las minorías o incluso también de las mayorías. De alguna manera se rompe aquella idea que democracia es solo opinar a favor y en contra, y lo que decida la mayoría es lo que se hace. En este esquema, democracia es ampliación de derechos fundamentales, incluso en el ámbito de la política criminal. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Sarayán de ponencia y iniciamos una sesión de preguntas y respuestas. Sírvanse a levantar la mano, por favor. Bueno, si no fuese así, vamos a pedirle a la maestra Margarita Rivera Muye sea tan amable de entregarle la constancia de participación a nuestro distinguido ponente de esta mañana. Pues muchas felicidades por esta ilustrativa ponencia. Y bueno, pues titulada Política Criminal y Derechos Fundamentales. Agradecemos a todos haber estado pendientes y atentos, y por supuesto al doctor Julio César Cala, que nos visita de la Universidad de Guanajuato. Es un privilegio haber contado con su presencia. Enhorabuena. Gracias.